gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, 930 la frecuencia de mi país. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a Visión 506. El día de hoy vamos a hablar con la nutricionista, la doctora Catherine Jiménez Murillo. Muy buenas tardes Catherine, bienvenida a Visión 506. Hola, muy buenas tardes. El día de hoy queremos abordar, como lo habíamos planeado anteriormente, Catherine, dos temas especiales, ¿verdad? Uno es la hipertensión y el otro es en la situación que está viviendo no solo Costa Rica, sino que también el mundo, cómo alimentarnos de manera saludable con lo que tenemos a nuestro alcance. Si usted gusta, entonces empezamos por definir qué es la hipertensión, que valga la redundancia, es uno de los, o más bien valga la acotación, es uno de los factores de riesgo en el asunto del COVID. Sí. Claro, vamos a empezar a hablar un poquito de la presión arterial elevada. Bueno, lo que pasa cuando la persona tiene hipertensión es que se le elevan los niveles de presión dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿a qué se refiere eso? La sangre pasa por nuestras arterias y por nuestras venas. Eso es un líquido que ejerce presión sobre las paredes de esos vasos. Y entonces resulta que la fuerza que produce la sangre sobre esos vasos va aumentando a medida que aumenta la presión, por diferentes razones. Puede ser que la persona esté con retención de líquido, por ejemplo, entonces los vasos sanguíneos se llenan de más sangre y eso empuja mayormente las paredes de esos vasos sanguíneos y básicamente se aumenta el nivel de la presión sanguínea y es donde se produce la hipertensión arterial. Y entre mayor presión tenga o ejerza la sangre sobre los vasos, también el grandísimo problema es que mayor presión tiene que hacer mayor fuerza tiene que aplicar el corazón cada vez que bombea la sangre para que fluya, ¿verdad? A través del cuerpo, y ahí es donde está el problema de la presión alta. Bueno, recordarles también nuestro número en cabina 8302-7026. Si usted tiene una consulta, estamos abordando el tema de hipertensión arterial y también lo que es una nutrición saludable. Si usted tiene una consulta, la puede hacer llegar al WhatsApp 8302-7026. También recordarles que tenemos en nuestras redes sociales la rifa de los anillos. Entonces usted igual todavía tiene tiempo, porque la rifa es hasta el 8 de septiembre, de entrar a nuestra página Visión 506 y darle me gusta y compartir esa publicación, asimismo a la página de Rocas Jewelry Studio. Doctora, continuando con este tema, ¿qué síntomas presentan las personas que padecen de hipertensión? Vieras que la hipertensión en general, en la mayoría de los pacientes, no genera síntomas. Entonces es como un enemigo silencioso, se le dice a veces, ¿verdad? Porque nos va dañando nuestro sistema circulatorio, pero no nos damos cuenta. En algunas ocasiones sí pueden presentarse algunos síntomas, pero no es frecuente. Puede ser que la persona le dé dolor de cabeza, que tenga dificultad de respirar. Muchas personas reportan a veces sentir como ciertas palpitaciones dentro del oído, ¿verdad? Eso es algo muy típico que los pacientes reportan. También algunos tienen vértigo, que se marean y así. Puede sentirse como un dolor o una presión en el pecho y palpitaciones cardíacas, como taquicardia. Pero como te digo, esto no es frecuente. Entonces es muy importante
estársela chequeando regularmente para que no se te vaya Dígame una cosa, pasar. ¿y esto de la presión arterial alta es un asunto de, lo relaciona uno, verdad, con personas de después de cierta edad, o esto es un error? Vieras que en general la mayor cantidad de pacientes que padecen presión alta van a ser las personas mayores, arriba de 65 años. Sin embargo, hay muchos casos nuevos de pacientes que tienen presión alta ya desde edades tempranas, puede ser a partir de los 20 años, y pueden ser diagnosticados con hipertensión o prehipertensión. Ahorita hablamos un poquito de ese tipo de estadísticas. Otra cosa que te iba a decir, no es solamente los síntomas agudos que pueda generar la hipertensión, sino los síntomas a largo plazo, que esos son bien importantes, porque la presión alta es uno de los factores de riesgo más prevalentes en pacientes que después desarrollan enfermedades cardiovasculares. Entonces, a largo plazo sí es un asunto que te puede dañar mucho tanto el sistema circulatorio, el sistema renal, etcétera. Recordarles que estamos conversando esta tarde con la doctora Catherine Jiménez. Usted la puede contactar al 8712-4540. Igual la puede encontrar en Instagram y Facebook como Comida para Vivir Mejor. Ahí puede entrar a sus redes. Me imagino, Catherine, que aquí en las redes usted tiene algunos consejos. Cuéntenos también un poquito cómo va eso de las redes sociales suyas. Claro que sí, me pueden buscar en Instagram y en Facebook, como ya lo dijiste, Comida para Vivir Mejor. Yo trato de estar subiendo siempre ideas de recetas, tips, también cosillas como de motivación, como para motivarlos a hacer ejercicio y a cocinar saludable, o ver si veo algún producto que tal vez valga la pena recomendar, también se los enseño ahí por la página. Entonces súper invitados a que la sigan, y si me preguntan cosillas por ahí, ya sea en los comentarios o a través de mensajes directos, yo siempre estoy muy anuente a contestarles. Bueno, hablamos un poco de los síntomas, ¿verdad? Que usted mencionaba que muchas veces no son como muy notorios, sino que es algo silencioso. Y también estábamos, bueno, cuando estuvimos preparando el programa hablamos de esas estadísticas, ¿verdad? Que realmente uno cree que es muy poca gente la que padece de esto, sin embargo los números son altos, ¿verdad? Por supuesto, te explico un poco cómo están ahorita las cosas en la situación actual del país. Pues hay como un 32% de personas que padecen hipertensión. Aquí estamos hablando de adultos mayores de 19 años, ¿verdad? No solamente los viejitos o las personas mayores, como lo mencionabas ahorita, sino que a partir de los 19 años ya hay un diagnóstico de hipertensión. Bueno, y pues sí, 32%. Eso se va a dividir por edades, y sí, como te dije ahora, la prevalencia, que es pues cuántas personas padecen la enfermedad, es mayor en los adultos mayores, ¿verdad? Con 6 de cada 10 personas que la padecen. Sin embargo, por otros rangos de edades, ya sea adultos de 30 a 65 años, 4 de cada 10 personas la padecen, y entre los más jóvenes, que es a partir de los 20 años y hasta los 30, 2 de cada 10 personas padecen esta enfermedad. Entonces sí está arraigado en todo lado. De hecho, esos 32% que estamos hablando, eso equivale a 940,000 personas en el país que padecen presión alta. Y siendo esto, como lo mencionábamos en la introducción al programa, uno de los factores, porque son muchos, ¿verdad? Pero uno de los factores que nos hacen vulnerables a esta nueva enfermedad, ¿verdad? Hay que prestar mucha atención a ese tema, ¿correcto? Por supuesto, la hipertensión es uno de los factores de riesgo más prevalentes en los pacientes con COVID-19, que es lo que estamos hablando ahorita. Que evidentemente, si vos tenés presión alta, tenés un mayor riesgo de complicaciones por la enfermedad, y después las fallas que se dan orgánicas por la misma. Entonces, sí es muy importante determinar eso, y que la gente sepa que no es como un tema de darlo a la ligera, ¿verdad? La hipertensión y la diabetes son los 2 factores más prevalentes. Y una consulta, digamos que no es algo reversible, o sea que si usted empieza a padecer presión alta, me imagino que hay estadios, ¿verdad? Iniciamos, qué sé yo, de alguna manera, ¿se puede retroceder, se puede quitar esa, o ya es una enfermedad crónica? La hipertensión se puede revertir si estamos en estadios tempranos, sí es cierto. De hecho, la clasificación de la persona hipertensa es como por etapas.
Entonces, están las personas normales y bueno, ahí podemos hablar un poquito del diagnóstico. De hecho, podemos hablar de eso un poco. El diagnóstico de presión alta se va a dar, o hablemos de presión normal. ¿Qué es presión normal? Cuando te miden con estos aparatitos que te ponen en el brazo, ¿verdad? Y hay unos que son de darle, pues con esta bolita que se presiona, ¿verdad? Para medir la presión. Y hay unos que son eléctricos o electrónicos. Entonces se ponen, se les da un botón y eso se infla y con eso te miden la presión. Si te sale cercano a 120/80, que son las medidas que se utilizan para dar la presión arterial, eso es una persona normal. Ya de ahí para arriba sí vamos a empezar. Primer estadio sería una presión arterial elevada sin considerar a la persona a un hipertenso. Entonces ahí, si vos te medís y te sale de 121 a 129/80, tenés una presión elevada. Si tenés ya por arriba de 131 a 140 pues un poquito más de 80, estás en una hipertensión etapa 1, y ya por arriba de 140 y por arriba de 80, esos datos, se considera hipertensión etapa 2, que ya pues evidentemente es un poco más complicado de revertir. Si estás en estadios tempranos, sí, siempre puedes ir para atrás y generalmente no va a haber gran problema en hacerlo, siempre y cuando hagas las cosas bien, ¿verdad? Hablando un poco tal vez de lo que ya cuando nos diagnostican la hipertensión, ¿qué hacer, verdad? ¿Qué podemos hacer una vez nos dicen usted? Como dice usted, no es a la primera vez que nos toman la presión y ya nos dicen sos hipertenso, ¿no? Es todo un proceso, ¿correcto? Sí, eso uno lo puede ser que la persona sospeche que tiene hipertensión. Entonces, primero que todo hay que confirmar el diagnóstico, entonces para eso siempre acudir al médico. Ahí hago la salvedad de que ni el farmacéutico ni el nutricionista, digamos, en el caso mío, porque muchas nutricionistas también tomamos presión en la cita, pero nosotros no podemos diagnosticar hipertensión, simplemente podemos sospecharlo. Entonces se manda a la persona que busque la ayuda del médico. Se lleva un proceso, de hecho el médico generalmente va a pedir, un registro de presiones de, una semana, 15 días para verlo bien, y también se hace un diagnóstico un poco más integral, no es solamente verle la presión, sino hacerle exámenes de sangre, exámenes de orina, exámenes físicos, por ejemplo esto que le hacen a las personas de prueba de esfuerzo. Entonces todo eso ya lleva un diagnóstico un poquito más integral a la hora de ver una salud cardiovascular de un paciente. Entonces eso sí es todo con el médico, muy muy importante. Está bien. Recordarles que estamos conversando hoy con la doctora Catherine Jiménez. Como les mencionaba anteriormente, usted la puede contactar al 8712-4540 o en redes sociales a través de Instagram o Facebook como Comida para Vivir Mejor. También recordarles que Visión 506 es una plataforma para todos ustedes emprendedores. Si ustedes tienen su pequeño emprendimiento o su empresa, pueden ponerse en contacto con nosotros al 8302-7026. Aquí tenemos un espacio para ustedes para que muestren sus productos y así puedan llegar a más personas. Después de tener un diagnóstico, ¿cuáles son los tratamientos? Tanto tal vez desde la parte médica, usted lo menciona bien, que no, tal vez la parte de nutrición no puede ingerir como también recetar alguna cosa, alguna medicina, por decirle así, pero sí juegan ustedes un papel muy, muy, muy importante es en cómo debe alimentarse una persona que padece hipertensión. Exactamente, de hecho, cuando el paciente se le diagnostica, el médico decidirá si es pertinente enviarle algún tipo de medicamento y qué tipo de medicamento le van a enviar. Aquí de hecho quiero hacer un paréntesis a las personas que ya están medicadas, no dejen de tomarse su medicamento, menos ahorita en estas épocas. Por favor, a todos los que tengan medicación, que la sigan pues ingiriendo, a menos que el médico les indique lo contrario o les cambien las dosis. Y también generalmente cuando hay este diagnóstico, el médico inmediatamente va a hacerle la referencia a nutrición al paciente, ¿verdad? Siempre va muy de la mano, tanto para el paciente que apenas está empezando con un poquito de presión elevada, como para los que ya son hipertensos diagnosticados. El tratamiento va a incluir a nivel nutricional, pues vamos a empezar por un cambio en estilo de vida, ¿verdad? Entonces, siempre que el paciente llega a consulta, se le hace una entrevista para ver qué es lo que está haciendo, qué puede mejorar,
en qué aspectos podría cambiar su alimentación para que favorezca más bien una disminución de esa presión. En la parte alimenticia propiamente dicha, ¿qué alimentos son contraproducentes en una persona ya diagnosticada con hipertensión? Bueno, y aquellos que también normalmente todavía no tenemos ese diagnóstico, pero de qué más bien debemos cuidarnos para no llegar ahí. Muy importante la prevención, claro que sí, porque si vos llevas un estilo de vida que te va a hacer propenso a desarrollarla, pues eventualmente podés adelantar ese proceso y ser un joven con presión elevada, por supuesto. Entonces, es muy importante a la hora de hablar de alimentación, bueno, cuando el paciente llega a consulta, como te digo, siempre todo es como muy individualizado. Hay personas que tienen muchísimas cosas por corregir, otros que tienen que corregir solamente algunas. Entonces, a la hora de prescribir un plan de alimentación, lo primero que tenemos que hacer es ver qué objetivo puede tener el paciente, si es solamente manejar su presión, si también es deportista, si tal vez quiere perder unos kilos de peso. Bueno, todo eso es como muy individualizado y es en consulta donde lo vemos, porque también alguien puede ser que llegue a consulta por otro motivo, no por presión alta, pero ya cuando lo mencionan uno les dice, hey, mira, también tenemos que manejar esto. Entonces sí se hace como muy individualizado. Perdón, ahí me perdí. Los alimentos sí, tal vez los que alimentos debemos evitar. Primero abordemos ese tema de los productos sí, que debemos de evitar cuando somos hipertensos o cuando queremos prevenir, ¿verdad? Exactamente. Entonces, generalmente a la hora de hablar de presión alta, nos vamos a enfocar en dos minerales. No sé si vos alguna vez has escuchado hablar del sodio. Sí, claro. ¿Verdad? Que en todo lado nos mencionan, y también ya ahora hay muchos productos que dicen bajo en sodio, sin sodio, sin sal. Muchas veces relacionamos el sodio con la sal, ¿verdad? Inmediatamente nos dicen, ay, no coma sodio, no coma sal. Y de hecho, pues sí tiene relación, porque la sal es un compuesto de sodio, ¿verdad? Entonces, evidentemente al reducirla, reducimos el aporte, pero también hay muchos otros alimentos que tienen un gran contenido de sodio, que eso a la larga nos puede favorecer ese aumento en la presión arterial. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un consumo de sodio muy elevado? Que los vasos de las venas y las arterias y demás vasos sanguíneos en el cuerpo se hacen más chiquititos, se da un efecto que se llama vasoconstricción. Entonces el mineral el sodio tiene el poder de hacer que nuestros vasos se vasoconstruyan o se hagan más pequeños, lo que va a hacer que ese volumen sanguíneo, evidentemente, que anda corriendo por ahí, ejerza más presión sobre las paredes de esos vasos sanguíneos. Entonces, la grandísima pregunta es, bueno, ¿y qué más tiene sodio? Porque como les dije, no es solamente la sal. El sodio está en muchos alimentos. Entonces, generalmente vamos a hablar de los alimentos enlatados, ¿verdad? Porque vienen ahí como en conserva. Muchas veces se utiliza mucho sodio justamente para conservar los alimentos. Eso ustedes lo pueden ver en las listas de ingredientes. No solamente la sal como tal, sino si algo viene que trae benzoato de sodio, glutamato monosódico. Entonces son como palabrillas que se relacionan con el sodio. Eso quiere decir que están más altos en ese mineral. El sodio es un mineral. ¿Qué más tiene mucho sodio? Los embutidos, por ejemplo. Las gaseosas también tienen bastante sodio, porque como les digo, es un conservante. Entonces, para que duren más los alimentos, les agregan más sodio. Anteriormente estábamos hablando precisamente de la parte de los embutidos. Por situaciones, no tal vez incluso de ahora, pero se está viendo muchísimo más reflejado, tenemos que estirar nuestros presupuestos familiares al máximo, ¿verdad? Y ciertamente los embutidos es una forma barata de poder consumir algún tipo de proteína, ¿verdad? Exacto. ¿Qué podemos hacer nosotros o qué tips más bien lo puede dar usted para, en lugar de comprar la mortadela o comprar el salchichón, qué podemos hacer? Ahí yo siempre les digo que traten de irse siempre por carnes más naturales en lugar de carnes procesadas, o sea, pollo, res, pescado, carne de cerdo, que a veces la gente la tacha de que es malísima, ¿verdad? Y en realidad depende de qué corte sea y cómo lo preparemos, no va a ser una carne tan mala como se dice ser. Otras fuentes de proteína son el huevo, las leguminosas como los garbanzos y las lentejas.
Y yo siempre le digo a los pacientes, aprovechen las ofertas. ¿Por qué? Porque sí es cierto que las carnes naturales son mejores pues para la salud en comparación a los embutidos. Sin embargo, tienden a tener precios más elevados. Entonces, uno tiene que estar pendiente de cuando en las carnicerías o en el supermercado tiran como promociones. Entonces, hoy tenemos la carne molida más barata. Mañana tenemos la pechuga de pollo más barata. Entonces, aprovechar ese tipo de oportunidades. Y también, generalmente, te va a salir un poco más barato comprar tal vez en la carnicería y en las ferias del agricultor que ir siempre a comprar al supermercado. Entonces, también los lugares en donde uno hace la compra le pueden ayudar a ahorrarse unos cuantos coloncitos que a nadie le cae mal. Exactamente, ¿no? Y en esa misma feria del agricultor podemos encontrar una gran variedad de productos como para hacer un refresco natural, el fresco de la comida, ¿verdad?, que acompañamos siempre, y sustituir ahí la gaseosa, que como usted lo menciona. Exactamente, que la gaseosa, además de que tiene mucho contenido de sodio, también es alta en azúcares simples, ¿verdad? Entonces, sí, siempre se le incentiva a la persona que busque, al igual que carnes naturales, frutas naturales, ensaladas, picadillos, que pueda vivir o bueno, cocinar de una manera un poco más a como se hacía antes, ¿verdad? Antes nada venía empaquetado, ahora todo viene empaquetado. Entonces, siempre cuando haya productos de paquete hay que sospechar, leer información nutricional, ver tablas nutricionales. De hecho, te iba a mencionar por acá, estamos hablando mucho como de la sal y el sodio, entonces yo quería darles un ejemplo del consumo, bueno, de algunos alimentos que tanto sodio tienen. Entonces, importantísimo saber, nosotros tenemos un requerimiento diario de sodio, que la Organización Mundial de la Salud siempre recomienda, y eso ya está establecido en diferentes guías. Son 2000 miligramos de sodio al día, o 2 gramos, ¿verdad? 2000 miligramos es igual a 2 gramos. Si nosotros nos comemos, aquí les voy a dar unos ejemplos un poquillo como tal vez exagerados para que ustedes vean. Si uno come, por ejemplo, sopitas de paquete, ¿verdad? Así de esas de polvito que uno también se hace, que viene con fideos y con papas y no sé qué. Generalmente esas sopitas traen para 4 porciones, supuestamente el paquete, ¿verdad? Pero puede ser que uno se coma la mitad, ¿verdad? Entonces vos llegaste, haces una sopa, le echas pues esta sopita instantánea para mejorar sabor, ¿verdad? Y ahí te estás comiendo por cada porción 800 miligramos de sodio, de los 2000 que tenés disponibles al día. Entonces casi que te volaste la mitad. Y si te comiste media ollada de sopa, ya no son 800, ya lo multiplicamos, sería el doble, ya son 1600 miligramos al día. Esa con esa. Después están las benditas, ya hablando de sopas también, las de hacer en microondas, que uno les echa agüita, lo mete al micro y ya están listas. Esas, cada tarrito de esos de sopita tiene 1437 miligramos de sodio de los 2000 que tenés, o sea, prácticamente se fueron. Ahorita que estábamos hablando de embutidos, 100 gramos de salchichón, por ejemplo, pueden tener los 2000 miligramos de sodio. Así, de que 100 gramos estamos hablando que es una porcioncita, ¿verdad? Porque a uno le venden como la tirita de salchichón que pesa medio kilo, que son 500 gramos y una quinta parte de eso son 2000 miligramos, ya es y todo. Estamos hablando, doctora Catherine, que muchas familias en Costa Rica desayunan, almuerzan y cenan con embutidos. O sea, el consumo de sodio es impresionante. Es súper alto. Además de eso, no solamente están consumiendo los embutidos, sino que también, aquí hablando de otros alimentos fuente de sodio, consumen condimentos artificiales, como los benditos cubitos, consomés, salsa inglesa, ¿verdad? Que la salsa inglesa cada 2 cucharadas tiene casi los 800 miligramos también. Entonces el problema no es utilizarla, sino que se lo ponemos a todo, ¿verdad? Porque uno puede comer de todo, pero la frecuencia y la cantidad que utiliza. Es que es eso, no es satanizar tal vez el sodio, no es satanizar el consumo de embutidos, mucho menos, sino es cómo lo hacemos, con qué frecuencia. La idea es que las personas se concienticen en cada cuánto y en qué cantidades están utilizando los alimentos que lo contienen, porque si vos tenés un día en el que desayunás embutidos, almorzás embutidos y además todo lo condimentás con condimentos artificiales y pasás tomando gaseosa todo el día, pues evidentemente tu contenido y tu ingesta de sodio
es voladísima, es mucho más que los 2000 miligramos. Y ahí es donde empieza esa parte de que no estás previniendo nada, o sea, estás invitando a la hipertensión a venir a tu vida. Entonces, uno tiene que estar muy consciente de eso. Una pregunta, ¿qué referencia o qué vínculo hay entre la contextura física y la hipertensión? Entre más gruesa la persona, más propensa, o cómo. Pues sí, el sobrepeso es uno también de los factores relacionados con la aparición de presión arterial elevada, porque evidentemente cuando la persona tiene sobrepeso generalmente va a ser por una mayor acumulación de grasa, y eso va a generar que las arterias también se vayan llenando un poquito más de grasa y el campito que queda para el paso de la sangre se vaya reduciendo cada vez más, y eso eventualmente genera lo mismo que hablábamos al inicio, que es una mayor presión sobre los vasos y un mayor esfuerzo del corazón. Entonces el sobrepeso sí está muy ligado al desarrollo de presión alta. Muchas personas llegan con esa referencia del médico y la referencia dice hipertensión, sobrepeso y recomendación bajar peso, ¿verdad? Entonces evidentemente uno puede hacer muchas estrategias antes también de decirle a la persona, bueno, hay que investigar muy bien si la persona realmente tiene necesidad de bajar de peso, ¿verdad? Y de irse con el objetivo de esa persona para ver qué es lo que anda buscando. Sí. Bueno, recordarles a todos, somos Visión 506, nos puedes encontrar en Facebook como Visión 506, también nos puedes escribir a 506vision@gmail.com. Somos un programa de opinión, estamos también llevando la información, siempre trabajamos para usted, llevarle la mejor información para que le ayude a usted en su diario vivir. Recordarle también que somos una plataforma para los pequeños emprendedores y empresarios de Costa Rica, ¿verdad? Usted nos puede contactar 8302-7026. Tenemos muy buenos precios y muchísimas diferentes formas para que usted se anuncie. Entonces, de verdad, esperamos que nos contacte 8302-7026. También recordarle que en esta tarde estamos hablando con la doctora Catherine Jiménez Murillo. Su número telefónico es el 8712-4540 y usted también la puede encontrar en las redes sociales como Comida para Vivir Mejor. Ella ahí puede atenderle a usted sus citas nutricionales, incluso temas relacionados como el que estamos tratando el día de hoy. Desde la parte meramente nutricional, o sea, si ya tenemos el diagnóstico, ¿cuáles son las recomendaciones? Digamos, si yo, ejemplos, tengo hipertensión, voy con usted, ¿qué me recomienda? ¿Qué podemos hacer para mejorar mi calidad de vida? Claro, lo primero que vamos a hacer es evaluar cuánto sodio estás comiendo. Ese es punto número 1. Y vamos a empezar a sacar algunos alimentos y a sustituirlos por otros, o darle chance a algunos alimentos que del todo no estabas comiendo. De hecho, en nutrición hay una estrategia nutricional que se llama dieta DASH, que es justamente relacionada con la disminución de sodio en la alimentación, y a nivel de la caja también es como la estrategia que se utiliza como base para darle a los pacientes de cómo tienen que orientar su alimentación. ¿En qué consiste? Básicamente en disminuir bastante el consumo de sodio y aumentar la ingesta de otro mineral que es como el antónimo o el antagonista del sodio, que es el potasio. No sé si lo has escuchado nombrar, al potasio, ¿verdad? Que muchas veces se habla, por ejemplo, de los bananos que tienen mucho potasio, y se habla mucho en anuncios de deportistas y así, del consumo de potasio. Entonces, esa es básicamente la estrategia que se sigue a nivel nutricional con pacientes de presión alta. Aumentamos consumo de potasio y disminuimos el consumo de sodio. Ya hablamos de los alimentos que tienen sodio, entonces esos empezamos como a tacharlos de nuestra alimentación o a sustituirlos, ¿verdad? Y ahora la razón por la que queremos aumentar el potasio es que así como el sodio es un vasoconstrictor, o sea que nos hace los vasitos más pequeños, el potasio es un vasodilatador, o sea que más bien relaja las paredes de los vasos sanguíneos y hace que se expandan, y eso va a disminuir la presión arterial, ¿verdad? Entonces es muy importante el consumo de este mineral. ¿En dónde hay potasio? Pues en las frutas, en las verduras, en los granos enteros, en las nueces, en las semillas. Son como las fuentes mayoritarias de potasio. También los tubérculos tienen bastante potasio, que son las papas, la yuca, el camote, el quisque.
Los granos enteros, con eso me refiero al arroz, los frijoles, garbanzos, leguminosas, y frutas y verduras, pues todas, ¿verdad? Todos los tipos de frutas, todos los tipos de vegetales, desde que usted se haga un tomatito picado solamente para acompañar su almuerzo, o ya que se ponga a hacer vegetales al vapor y pues una buena ensalada, genial, pero por lo menos siempre tener algún vegetal en su plato, ojalá en los 2 tiempos de comida principales, que son el almuerzo y la cena. Esa es la recomendación número 1, y que coma de 1, 2, 3 porciones de fruta, dependiendo de la persona, a comer más o menos. Doctora, ¿cuánto es una porción? Le digo esto porque hay que tener también cuidado con esto de las dietas. A veces inducimos o abrimos redes sociales, cualquier red social, y se habla de 1000 dietas y cosas que la gente a veces sigue sin la mayor vigilancia de un especialista en salud. Por ejemplo, si como consumimos muchas frutas, hay la probabilidad de consumir mucho azúcar, ¿correcto? Entonces, primero, creo que la recomendación más clara es, si soy hipertenso, tal vez buscar la ayuda profesional, llámese de un nutricionista, ¿verdad? Pero ¿cuánto es una porción para la gente que nos sigue? Si hablamos de frutas, una porción, generalmente la fruta que es picada va a ser una taza, entonces estamos hablando de que una recomendación básica pueden ser de 2 a 3 porciones, llámese una taza de papaya, una taza de piña, una taza de mango, o de ensalada de fruta, ¿verdad? En fruta picada. Si estamos hablando de fruta en unidad, va a ser generalmente pues del tamaño del puño de la mano. Entonces una manzana pequeña, una naranja, una mandarina, pues frutas las que se suelen agarrar y llevar, entonces es como más fáciles, ¿verdad? Y también un banano, ¿verdad? Que ese no es como de ese tamaño, pero sí, pues es como la porción perfecta. Sí lo podíamos consumir, un banano de tamaño regular. Exacto, un banano de estos criollos, ¿verdad? No de esos que se exportan grandísimos, porque ya eso ahí se te estaría llevando 2 porciones. 2 porciones. ¿Verdad? Pero sí de los pequeñitos. Y si hablamos de vegetales, en realidad los vegetales son ilimitados, o sea, coman ensalada, coman brócoli, coman chayote. Yo nunca he recibido un paciente en consulta que se exceda en picadillo de chayote, ¿verdad? O que se exceda en brócoli al vapor, porque qué delicia, ¿verdad? Entonces, con que vos te puedas comer por lo menos unos cuantos pedacitos todos los días, dale. Y si te gustan mucho, pues come suficiente. Eso sí, tampoco ya sí tenemos ahí nada más para hacer el paréntesis, en caso de que hayan problemas gastrointestinales, los vegetales pueden causar un poquito de molestia gastrointestinal, entonces vamos poco a poco, eso también se ve en consulta. Es que eso, yo creo que por eso es la importancia, ¿verdad?, de hacerse ver por un especialista en la salud. Exacto. Porque podemos necesitar el consumo X vegetal, pero también puede ser contraproducente. Entonces, con la ayuda de un especialista nos podemos ir en ese juego, ¿verdad? Exacto, la idea es que el especialista en nutrición, si usted va donde un o una nutricionista, que la persona pueda hacerle una entrevista lo suficientemente completa para que ese plan de alimentación que le van a dar se adapte a sus necesidades, a que todo le caiga bien en la pancita, a que no quede con hambre, a que toda la comida que le prescriba, digamos, le guste, a que si le quitamos algo y se lo cambiamos por otra cosa, pues que no sea un cambio que conlleve un golpe así al bolsillo, ¿verdad? Entonces todo este tipo de cosas lo vemos en consulta y muy individualizado. Recordarles nuevamente, estamos con la doctora Catherine Murillo. Usted la puede contactar 8712-4540. También, si usted tiene en este momento una pregunta sobre el tema que estamos tratando, que es la hipertensión arterial, uno de los factores de riesgo en esta situación que está viviendo el mundo hoy día, usted la puede hacer llegar 8302-7026. Doctora, otro tema bien importante, precisamente hablando de esta situación que está viviendo el mundo, es muchísimas personas en este momento no tienen trabajo o tienen su jornada reducida, están trabajando medio tiempo o tienen el contrato suspendido, y nosotros los costarricenses, no sé si me equivoco, usted me corrige, somos muy dados al arroz y los frijoles, va con todo, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos organizar nuestra alacena? Quiero que esta segunda mitad la dediquemos a este tema, cómo organizar una alacena en la situación que estamos viviendo, ¿verdad? Para no excedernos, porque yo creo que más bien usted, me gustaría que me comente sobre ello. Hay mucha gente aumentando de peso. Empecemos por ahí, ¿verdad?
Claro, yo recibo mis pacientes en consulta que han estado, por ejemplo, ahora desde sus casas en el trabajo, ¿verdad? En la modalidad de teletrabajo. Y evidentemente el inicio de la situación de cuarentena fue todavía más notorio ese cambio de ambiente, el cambio en de su interacción con los demás, de que ahora están en la casa metidos, no se mueven lo mismo, ¿verdad? Entonces sí, muchos de mis pacientes han regresado a consulta ahora ya con la apertura y demás, con unos cuantos kilillos de más, y eso pues para nadie es un secreto. También ahí de una vez les digo que eso es completamente normal. Voy a hacer la salvedad también porque muchas veces las personas se autocastigan porque subieron de peso durante estos meses que han estado en la casa. Es completamente normal, ¿verdad? Todo el mundo lo está pasando, no están solos, créanme que a todos nos ha afectado de una u otra manera. Entonces muchas veces ese mismo estrés, la ansiedad y el estar en esa encerrona y esa incertidumbre de no saber qué va a pasar más adelante, pues muchas personas recurren a la comida pues sí, ¿verdad? Es una realidad. Entonces, a la hora de estar pues más metidos en la casa, sí es bueno hacer como una planificación de lo que vas a tener disponible. Muchas veces nos vamos al súper así, a la libre, como de ahí no me fijo qué hay, no sé qué quiero comprar, no sé qué quiero comer estos próximos días, terminas comprando de todo y pagando hasta de más. Entonces hasta en un asunto económico esta parte de planificación te puede ayudar mucho. Muchas veces se habla de sentarse uno y hacer un pequeño como cuadrito con los días de la semana y establecer qué vas a comer esos días, ¿verdad? Hacerse un pequeño menú, porque eso te va a ayudar montones con tu parte económica y también a controlar los excesos o bueno, en la misma compra, tal vez valga la redundancia, la compra de alimentos no tan saludables. Entonces sí es muy importante que se planifique. Ahora, ¿qué tiene que tener una compra semanal, quincenal, etcétera? Si estamos hablando de ahorita queremos favorecer salud, ¿verdad? No, yo siempre les digo a los pacientes, yo no quiero que usted coma solo por comer y llenarse, yo quiero que usted se nutra con sus alimentos y que coma con propósito. Eso es una frase que a mí me gusta mucho decirles en consulta. Trate de comer con un propósito, no solamente para quitarse el hambre. Entonces ya con eso, el propósito que yo siento que a nivel país todos tenemos que tener en este momento es estar lo más saludables posibles, porque en caso de contraer la enfermedad, el que esté más saludable le va a ir mejor y el que esté menos saludable no le va a ir tan bien. Entonces, queriendo evitar la evolución de la enfermedad, nosotros queremos tener un buen consumo de nutrientes. Los alimentos tienen además de tener calorías y de tener carbohidratos y proteína, que eso ya es algo bueno, que tal vez algunas personas sepan y algunas otras no. Los alimentos están constituidos por carbohidratos, proteínas y grasas en diferentes proporciones, pero no solamente eso, sino que también está la otra parte, que es que tienen micronutrientes. Yo no sé si vos has escuchado esa palabra. Sinceramente, primera vez. ¿Ves? Sí. Entonces, los micronutrientes de los alimentos son básicamente las vitaminas y los minerales, lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? No solamente, ya mencionamos el sodio y el potasio, pero hay otro montón de minerales como el hierro, el cloro, el magnesio, todo eso está dentro de los alimentos. Y también las vitaminas, todas, desde la A a la Z, ¿verdad? La vitamina A, la E, la D, la K, la E, bueno, todas, la C, que está tan famosa ahorita. De hecho se acaban los suplementos de vitamina C en la farmacia, ¿verdad? Y de ahí yo le digo a las personas, no compren suplementos de vitamina C, coman bien, exactamente, ¿verdad? Coman frutas, coman chile dulce que tiene un montón de vitamina C, por ejemplo, pero todo el mundo anda buscando el suplemento y anda buscando pues maneras más concentradas también, y eso se entiende. No es que esté mal, pero yo preferiría que compren más comida en lugar de comprarse un tarro de vitamina C de 5,000 colones, por ejemplo, porque eso lo puedes utilizar para comprar más huevos, más verduras, etcétera. Entonces, esa alacena de nosotros tiene que tener variedad de micronutrientes. ¿En dónde hay más concentración de estas vitaminas y minerales? Pues justamente en los vegetales y en las frutas. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la compra, traten de pasar primero por donde están los vegetales, donde están las frutas, que comprar lechuga, repollo, tomate, pepino, zanahoria. Siempre también les hago la recomendación de que no se vuelvan locos, ni tanto en el súper como en la feria, porque a veces uno está muy ambicioso e inicia su semana y dice,
voy a comerme todos los vegetales del súper. Y terminas comprando cualquier cantidad de vegetales, cocinaste 2 y se te perdió todo el resto. Y ahí es donde caemos. Ahorita hablábamos un poco del hecho de que se tiene esta percepción de que comer saludable es muy caro, pero generalmente eso es por una falta de planificación, porque si vos llegas al súper y compras 1 kilo de cada uno de los vegetales, te va a salir la compra carísima y además la mitad la vas a perder. Sí, es un montón. Sí, uno tiene que ser también un poco más realista. Yo siempre les digo, ya cómprese un pepino, cómprese 2 tomates y cómprese un brócoli. Entonces ya usted sabe que tiene 3 días de ensalada de tomate con pepino y 2 días de brócoli en el almuerzo y en la cena. Listo, porque si te vas a comprar todos, no los vas a cocinar. O sea, hay que ser uno más real en ese enfoque. Luego, bueno, partiendo también, nosotros se tiende a satanizar mucho el arroz, pero la dieta de nosotros se basa mucho en arroz y frijoles, por correcto. Supuesto. Entonces, ¿cómo manejar lo que hablábamos tal vez un poquito al inicio? No es hacer el gallo pinto en la mañana y comernos aquel montón. ¿Cómo manejar eso? Partiendo de que también estamos viviendo momentos de ansiedad, que es otro tema que nos gustaría más adelante tocar, ¿verdad? Claro, nosotros tenemos que empezar a identificar mucho pues sensaciones de hambre y saciedad en el cuerpo. A veces uno come más, ya sea por ansioso o porque está acostumbrado a comer esas cantidades, ¿verdad? En realidad no está mal si la persona en la mañana quiere comer pinto y quiere comerse una buena porción de pinto. En realidad lo que hay que balancear es el día como un todo, ¿verdad? Okay, entonces, perfecto. Si vos te comiste una buena porción de pinto, estamos hablando así de un cerro de pinto, pues así tenés que balancear el resto del día en cuanto a harinas, ¿verdad? Que las harinas son el arroz, el pan, la pasta, los frijoles, los tubérculos también, ¿verdad? Entonces no es que vos en la mañana no puedas llegar y desayunarte un buen pinto, sino que el resto del día tenés que balancearlo, porque el día es un todo, no es una sola comida, sino qué pasó durante todo el día con tu consumo de nutrientes, tanto de carbohidratos, de proteínas, de grasas, como de esos micronutrientes que estábamos hablando. Entonces es el balance en general, no solamente una de las comidas. Otro asunto que precisamente recién lo toqué es estamos encerrados, o por lo menos ya vamos viendo la luz, ¿verdad? En cuanto a que podemos salir un poco más. Sin embargo, estamos limitados, no podemos ir a trabajar, no podemos hacer las actividades que normalmente hacíamos. Tendemos mucho a andar en lo que llamamos tradicionalmente picando. ¿Qué recomendaciones desde la parte nutricional se le puede dar a la persona que padece de esto, que tiene esa ansiedad de andar comiendo opciones saludables para satisfacer y que no haya ese efecto de rebote, ¿verdad? O de engorde? Claro, lo primero y más básico de todo es trate de comer suficiente en sus tiempos de comida principales, porque si usted come pensando en que está metido en la casa y que no quiere engordar, entonces se sirve las porciones de un pajarito, evidentemente a la hora va a estar buscando más y ahí ya no va a haber más comida, ya vas a abrir la alacena, abrir la refri y ver qué hay ahí para estar justamente picoteando. Entonces, muy importante que los tiempos de comida principales, desayuno, almuerzo y cena, estén bien cargaditos de todos los nutrientes y en una cantidad en la que vos te quedes satisfecho, no tampoco así a reventar de que perdóname la expresión, me vomito de lleno, pero que quedes satisfecho. Entonces ahí tenés que empezar también a identificar esas sensaciones de hambre y de saciedad en el cuerpo para no pasarte de la cuenta y para no quedar con hambre, pero eso es un trabajo interno, entonces eso lleva bastante trabajo lograrlo hacer y evidentemente el proceso acompañado de un profesional siempre va a ser mejor. Y lo segundo es que mantengan en su casa también para esos snacks o esas merienditas y cosas así, tratar de comer alimentos que generalmente no se consumen en los tiempos de comida principales, como son las frutas, los lácteos como el yogurt, qué sé yo, tal vez hacerse como tener pan en la casa y hacerse un sándwich, ¿verdad? Un sándwich pequeño, tamaño snack, no un sándwichote así gigante, pero sí tener alternativas que te permitan igual nutrirte en lugar de solo que, me piqué algo y sigo adelante y ya se me olvidó qué fue lo que me comí, ¿verdad? Y también yo siempre les digo a los pacientes, si ustedes tienen algún alimento con el que ustedes saben que no se pueden controlar si lo tienen en la alacena, trate mejor de no comprarlo de manera regular,
No es, vuelvo y repito, que no se lo pueda comer nunca en su vida. Pero, por ejemplo, si a usted le gustan mucho las galletas cubiertas de chocolate y se compró 2 paquetes para tener ahí, posiblemente cada vez que le den ganas de picotear algo, vaya y agarre un paquete de esos. Entonces es mejor no tenerlos ahí y dejar esas galletas para un día ahí, de que, uy, qué rico aquellas galletas que me gustan tanto, ¿verdad? Y más bien irse por las opciones naturales y que no vengan en un paquete para cuando estamos en casa. Lácteos, frutas, panes integrales, batidos de fruta, por ejemplo, también fruta con leche, fruta en agua, y ese tipo de cosillas te van a ayudar a pasar el día sin necesidad de estar con tanto consumo de cosas extras. Y se me olvidaba también otras que contienen mucho potasio y que te van a ayudar en todo lo que estamos hablando, las semillas, ¿verdad? Las semillas como las almendras, el maní, las semillas de marañón, que las porciones de esas son pequeñitas, ahí sí hablamos de máximo unas 10 semillitas por si las voy a consumir así, si me quiero picar algo, entonces esas te van a ayudar con el contenido de potasio, tienen muchas grasas de tipo saludable también, llenan bastante, pero también no caer en el hecho de agarrar el tarro y comérselo todo. Entonces, y hacer la salvedad que hay sin sal, ¿verdad? Pues sin sal, si estamos lidiando con la presión alta, siempre sin busquemos sin sal. Recordarles, somos Visión 506, estamos todos los martes a ser las 5 de la tarde por Radio Costa Rica. Recordarles que también la semana pasada hicimos la rifa del tatuaje, pero en vista de que no se hizo efectivo, lo vamos a volver a subir. A partir de que este programa finalice, vamos a subir el arte nuevamente a nuestras redes sociales, y todos aquellos que ingresen a nuestra página, le den me gusta, y si ya le dieron me gusta a la página de Visión 506, entonces que lo compartan. Igual también que entren a la página de el salón de tatuaje Black Dagger Tattoo y le den igual me gusta y compartir, ¿verdad? Para que así más gente pueda saber de nosotros y pueda saber de este emprendedor. Lo vamos a estar subiendo a partir de que finalice el programa. De igual manera, recordarles la rifa de los anillos que está para el 8 de septiembre. Entrar a la página de Rocas, darle me gusta a la página, compartirlo, de igual manera a nuestra página de Visión 506. También hoy le traemos los ganadores de las mascarillas. La semana pasada o durante 2 semanas tuvimos la rifa de estas hermosas mascarillas cortesía de Angus Uniformes. Los ganadores son Marco Barzuna, Mauricio Benavente y Graciela Aguilar. Muchas felicidades para ellos y ponerse en contacto con nosotros al 8302-7026 para poder entregarle estas mascarillas. Y muchísimas gracias también a los que lo hacen posible, nuestros patrocinadores. Una parte bien importante, ya hablamos de alimentos, ¿verdad? Todo lo que podemos evitar si tenemos presión arterial, si queremos prevenir la presión arterial, ¿verdad? Alta. También si estamos en la casa pasando esta cuarentena, qué alimentos podemos consumir mayormente, ¿verdad? Qué cosas no consumir, o por ejemplo lo que usted decía, ir al supermercado con una lista, revisar qué tenemos en la alacena para no hacer compras que nos generan más bien gasto, ¿verdad? Otra cosa que siempre he escuchado, que de cierto hay ir al supermercado con el estómago lleno, porque compramos más de la cuenta. Claro, sí, eso siempre se ha hablado. Bueno, si vos has ido a comprar con hambre, sabes que uno echa todo. Entonces sí es se cierto, le antoja todo lo que ve. Se le antoja todo. Entonces sí es cierto y es algo que siempre se ha aplicado, ¿verdad? Aunque más que eso, yo sí siempre recomiendo la lista de compras, ¿verdad? Siempre es importante uno y fijarse qué hay y qué no hay en la casa antes de ir para no hacer sobrecompras. Pero sí es un consejo bastante, o sea, puede funcionar bastante bien para la mayoría de personas que bueno, a mí me pasa, yo voy con hambre y yo quiero todo, ¿verdad? Sí. Entonces sí, tenés toda la razón, mejor comemos y después vamos a hacer la compra y no compramos más de la cuenta. Es como una tendencia también esto del estar extra fit o estar consumiendo muchísimos productos dietéticos y esa cosa.
¿Es eso necesario? ¿Podemos regular lo que hablábamos? La dieta del costarricense se basa en arroz y frijoles y algo. Entonces podemos consumir, no satanizar este tipo de productos y no irnos tanto a lo extremo. ¿O podemos balancear ese? Por supuesto que sí, de hecho eso es algo que yo lucho todos los días, que ojalá no pasara, ¿verdad? A mí, sí hay algo que ya no está como entrando dentro de la alimentación saludable o parámetros de alimentación saludable ahorita en 2020, es que todo sea light, ¿verdad? Generalmente los productos light, bueno, un producto light se llama light porque tiene menos de algo en comparación al producto original. Generalmente, por regulaciones del Ministerio de Comercio, lo que se pide es que para que su producto pueda tener esa especificación, es que tenga un 25% menos de algo de lo que tiene el original. Entonces, si el producto original tiene X cantidad de azúcar, con que tenga el 25% menos de esa cantidad, ya se puede considerar light, ¿verdad? Algunos productos valen la pena, la mayoría no, ¿verdad? La mayoría de productos que dicen light es simplemente como por publicidad, exactamente, sí. ¿Verdad? Además de que, bueno, lo que te mencionaba al inicio, lo más importante en una alimentación saludable es que todo sea natural y que no venga en un paquete. Entonces, de ahí, evidentemente, vos no vas a encontrar en el súper arroz y frijoles light. Sí, aunque, a ver, un día de estos fui al supermercado y sí me llamó mucho la atención ver un paquete de arroz que decía arroz no sé qué fit. Y me llamó muchísimo la atención de que usaran la palabra fit dentro de la publicidad o en la portada del arroz, la bolsa, sí. Porque todos los arroces son muy parecidos entre ellos, sí, ¿verdad? Sí. Entonces, en realidad, es un truco. Haciendo como la salvedad de un arroz integral, ¿cuál es la diferencia con un arroz ya normal que nosotros consumimos? ¿Hay alguna diferencia en esos? ¿O? Sí hay diferencia. A nivel de, bueno, ¿qué es lo que hace integral a un producto? Ya sea arroz o pasta o pan integral. Que los cereales, cuando están en su estado natural, ellos están cubiertos de una cascarita. Ajá. Esa cascarita es la que tiene más nutrientes de los cereales, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, vos agarras el arroz, pero eso siempre lo remueven en el proceso. Por eso es que uno compra el arroz y es un granito blanco, no tiene nada de esa cascarita que se llama endospermo, de hecho. Ahí es donde vienen todas las vitaminas y los minerales más concentrados en el arroz o en el trigo, por ejemplo, para la pasta y el pan. Entonces, sí hay una diferencia en el contenido de nutrientes. También se habla mucho del contenido de fibra, pero vieras que la realidad es que no es tan significativa la diferencia entre el arroz blanco y el arroz integral en el contenido de fibra. De hecho, una taza de arroz blanco te puede aportar 2 gramos de fibra, y una taza de arroz integral te puede aportar 3.5. Sí, entonces la diferencia es muy poquitita. Yo lo que les digo es que consuman el que más les gusta, ¿verdad? Exacto. Si a usted le gusta más el blanco, pues consuma blanco, y si le gusta el integral, úselo, porque sí tiene mini más de fibra, pero no es tanto, pero sí tiene un poquito más de nutrientes. Y en arroz, bueno, el arroz aquí en Costa Rica está fortificado con un montón de cosas, entonces ahí recomendación extra, no laven el arroz, ¿verdad? El arroz viene ya listo para echarse a la olla y cocinar, porque en uno de sus últimos procesos es rociarlo con nutrientes, entonces no se lava para que no se le, porque no se le lava. Exacto. Tengo una consulta, dice, tengo una pregunta. Yo dejé las harinas casi por completo, hago un poco de ejercicio, ando en bici y siento que no bajo de peso, y mis comidas son muy saludables a base de ensalada y proteína. ¿Qué se le puede recomendar? Claro, en ese caso habría que hacer una evaluación, porque se oye como que está haciendo algo muy restrictivo, ¿verdad? Puede ser, y además anda en bici. La bicicleta es una disciplina muy demandante, tanto de calorías como de nutrientes, y generalmente para un ciclista hay que evaluar también cuánto entrena, ¿verdad? Sí, cuánto tiempo le dedica. Pero para el ciclismo muchas veces los carbohidratos son es como el combustible. Exacto. Entonces el nutriente más importante, y esta persona lo está quitando. Entonces, ¿hasta qué punto será necesario que los quite por completo, verdad? También hay que ver si la alimentación es muy restringida en calorías, tanto así que está comiendo muchas menos calorías de las que su cuerpo requiere, y eso más bien le impide perder peso. Algunas personas quieren perder peso tan así como entre más kilos se quite mejor y entre más rápido mejor,
y eso puede más bien llegarlos a ese punto que generalmente se le conoce como estancamiento, ¿verdad? Ajá, que ay, ajá. sí, al principio quité las harinas y resulta que las primeras semanas, el primer mes, perdí un montón de kilos y después me quedé ahí y entonces empecé a hacer más ejercicio y a cortar más calorías todavía y a restringirme en más grupos, menos harinas, menos Y lo que mencionamos, por ejemplo, eso es, él es ciclista, ¿verdad? Y está restringiendo el combustible al organismo. Hay una contraproducencia en eso, en alguna manera. Oiga. Por supuesto que sí, porque nuestro cuerpo necesita combustible para funcionar y si vos le estás dando poquito, número uno, no vas a rendir bien cuando estás montado en la bicicleta, también vas a tener bajos niveles de energía durante el día como tal, puede ser que eso lo lleve a buscar combustible alternativo, bebidas energéticas, cafeína en exceso, etcétera, ¿verdad? Entonces, y que al final también el fin de semana, qué sé yo, lo hizo toda la semana, pero el fin de semana ya es tanta el hambre que siente que termina haciendo algo, el bendito cheat meal que le llaman, ¿verdad? Entonces carga un montón con comidas poco saludables y no es la mejor manera de hacerlo. Antes de iniciar el programa le decía que vamos a planear un programa de alimentación para ciclistas. Aquí está precisamente, ¿verdad? Exacto, entonces ahí lo dejo para que lo planeemos. Dice por acá también, saludos, buen programa, muchísimas gracias. Con gusto. Dice... mi papá padece de presión alta y come con mucha sal, se lo voy a hacer saber. Y aparte de eso, digamos que vea el programa de nosotros y tal vez qué otra recomendación se le puede dar para que le diga a su papá, es hora de que encienda las alarmas, ¿verdad? Por supuesto, ese papá necesita bajarle el consumo de sal, no solo la sal, muchas veces la persona cree que quitando la sal ya, sino es todo lo que contiene sodio, como lo mencionábamos ahora, enlatados, condimentos artificiales, gaseosas, comidas previamente como congeladas, sopitas instantáneas, etcétera. Entonces mande a ese papá a que quite solo eso y que cocine con poquita sal, ¿verdad? Puede seguirla utilizando, pero que utilice poquita. Y además a que se mueva. Lo tocamos un poquito durante la entrevista, pero muévanse mucho. Exacto. Siempre que puedan hacer ejercicio, traten de salir a caminar, por lo menos eso, unos 30 minutos al día. Si es por empezar, con que usted salga 15 minutitos todos los días, o por lo menos unas 3 veces por semana, muévase. Eso va a hacer que su flujo sanguíneo disminuye como el volumen sanguíneo, relaja los vasos, etcétera. Si está medicado, que se tome siempre su medicación, que no la deje botada, y también que coma frutas y vegetales. Yo sé que los nutricionistas parecemos disco rayado con coma frutas y vegetales, pero es que es demasiado importante para manejo de la presión y para estar con el sistema inmune más fuerte. Y es que también, ¿verdad? Eso es un todo, porque si hablamos de la salud es algo muy integral, ¿verdad? Tenemos que comer saludable, tenemos que hacer ejercicio. También hablábamos al inicio del programa de la biciterapia, ¿verdad? Que también mentalmente en lo que estamos atravesando hay que estar bien, ¿verdad? Y eso es todo un complemento. Que incluso también eso, cuando vos vas a donde el médico y te diagnostican con hipertensión, te van a hacer preguntas de que cuánto estás trabajando, cuánto estás durmiendo, sentís que descansas bien, y el doctor te va a decir, desestresate de alguna manera. O sea, hace algo que te saque del trabajo, que te saque de la rutina, de la casa, de los chiquillos, de las deudas, de las preocupaciones. Si te gusta leer, ponete a leer. Si te gusta salir a caminar, hacelo. Hay que tratar de despejar la mente, porque esa reducción en el estrés también tiene un buen efecto a nivel de la reducción de la presión alta, ¿verdad? Y evidentemente en ese despeje mental que necesitamos en estos tiempos, porque no podemos estar de la cama a la computadora, al tele, a la cama. Hay que tratar de moverse y buscar actividades y espacios de esparcimiento también. Ella es la doctora Catherine Jiménez Murillo. Usted la puede contactar al 8712-4540. Como pudimos ver, abordamos 2 temas muy importantes y la nutricionista le puede ayudar pues con todos esos temas. Si usted quiere bajar de peso, si usted quiere tener una alimentación saludable, con este tema de la hipertensión, que recuerde que es todo un tema, ¿verdad? Entonces la doctora le puede ayudar. 8712-4540. Recordarles también, nosotros somos Visión 506, estamos todos los martes al ser las 5 de la tarde por Radio Costa Rica. También tenemos transmisión en Facebook. Como el tiempo nos ha ganado, entonces le hago la cordial invitación para que vuelva a estar con nosotros y agradecerle de antemano muchísimo el tiempo que nos ha dedicado.
Tal vez podamos vernos en otro, espero, podamos vernos en otro momento. Tal vez ese mensaje final para todos los que nos están siguiendo en redes en este momento y los que nos van a ver a posterior, ¿verdad? Claro, por favor, cuídense muchísimo, lávense las manos también, y traten de consumir de todo en las cantidades que su cuerpo realmente requiere. Hagan ejercicio por lo menos unos 15 a 30 minutos todos los días, y por supuesto síganme en Instagram para que vean más tips y recetas y cosillas así, comida para vivir mejor. Ahí van a encontrar un montón de información, están los highlights, están las recetas que ya he subido, y me pueden preguntar por mensajes lo que ustedes quieran. Entonces ese es otro tip que les dejo. Muchísimas gracias. De mi parte, de verdad agradecerles infinitamente a todos los que se conectaron esta tarde y todos los que nos ven en redes sociales después de este programa. Invitarles nuevamente para que nos contacten el 8302-7026. Este es una plataforma para ustedes emprendedores, para ustedes pequeños y medianos empresarios. Estamos para servirle. Los invito para el próximo martes. Tenemos el tema, más bien estamos con el doctor Carlos Bonilla. Él es psicólogo. Estaremos tratando el tema del narcisismo en este programa. Entonces, martes 5 de la tarde por Radio Costa Rica. A todos, muchísimas gracias.